Listo, buen día. Vamos a dar inicio con la presentación. Por favor, confirmarme en la pestaña de comentarios si pueden visualizar la pantalla y escucharme sin problemas. Veo que me saludan desde Panamá. Saludos a Italo Petrocel. Eh, Daremos inicio a la presentación. Cualquier duda que tengan o si tienen problemas al escuchar u observar, pueden hacerlo desde la pestaña de comentarios. Veo que no hay inconvenientes, entonces vamos a dar inicio. Para este día vamos a abarcar el tema de soluciones para calibración y verificación en instrumentos de procesos. Mi nombre es Marvin Arley Castro, actualmente soy el encargado en Elbatron para la línea de equipos de banco y medición para aplicaciones metrológicas y de calibración en la línea de Flow Calibration. Parte de la agenda del webinar será definir ciertos conceptos importantes, qué es calibración, qué es verificación, la diferencia entre ambos conceptos, por qué debe realizarse la calibración en las diferentes variables de medición asociadas a procesos industriales, todo lo que es temperatura, presión, flujo de gas, flujo líquido, quién calibra comúnmente los instrumentos de procesos, todo lo que conlleva las tareas de calibración, verificación y medición. Vamos a observar nuevas herramientas para soluciones en calibraciones y verificaciones que tenemos en la línea de Fluke y por qué debemos calibrar los equipos de comprobación. Varios de los conceptos que vamos a repasar van a ser dados según la guía, pero no limitados al vocabulario internacional de metrología, el BIM, y la duración aproximada de la presentación será de 1 hora, más la sección de preguntas que tengan al final de la misma. Primero vamos a iniciar definiendo procesos industriales. ¿Qué es un proceso industrial? En todos los países vamos a encontrar diferentes plantas que se adaptan a muchos tipos de aplicaciones. Un proceso industrial lo podemos definir como las empresas que fabrican productos finales, un conjunto como tal. Estos productos, una vez fabricados e instalados, no pueden separarse en componentes individuales. Vamos a encontrar muchos sectores en la industria. Por ejemplo, en Costa Rica aplica mucho el sector farmacéutico, petroquímico, eléctrico, semiconductores. Y lo que observamos en la siguiente imagen es un segmento farmacéutico. Nos permite visualizar diferentes departamentos que componen este tipo de industria, desde lo que es el proceso de manufactura, el área de laboratorio de calibración, lo que es el laboratorio de ensayo de conformidad, también llamado calidad, inclusive la parte administrativa. El enfoque de este webinar va a ir dirigido precisamente a la parte de procesos industriales, en donde se manufacturan los productos finales. ¿Y qué herramientas podemos implementar para poder realizar calibraciones o verificaciones en los sensores o dispositivos de estas líneas de proceso? Repasando ciertos conceptos de operaciones metrológicas, vamos a diferenciar la definición de verificación versus calibración. Una verificación comúnmente se conoce como el concepto de poder determinar cuando un equipo está en cumplimiento con las especificaciones que publica el manual de dicho modelo, o bien está en cumplimiento con las tolerancias del proceso que yo sigo según mi sistema de calidad, por ejemplo. Para todo proceso de verificación debe basarse a través ya sea de una norma, reglamento o especificaciones del fabricante. Generalmente no se entrega un certificado de verificación o calibración, simplemente se coloca un sticker en el instrumento. Si es a nivel interno, ni siquiera a veces hay necesidad del sticker, solamente una toma de datos que queda registrada a nivel interno. El ejemplo que vemos en la imagen es una verificación de un transmisor de presión, el cual está siendo alimentado a través de
lazo, bucle, de 4 a 20 miliamperios, al mismo tiempo que le estamos generando cierto valor de presión con la bomba portátil, la que podemos visualizar acá. La comparación la estamos visualizando desde el módulo de presión. Este es un módulo 750P de la serie de Fluke. Generalmente estos módulos abarcan desde presiones de vacío, menos 12 PSI, a presiones de inclusive 15.000 PSI. Y el 754, que es el dispositivo que vemos acá, es simplemente la visualización de ambos dispositivos y a su vez la alimentación de bucle hacia el transmisor. Luego tenemos el concepto de calibración. El concepto que pueden leer en la presentación es basado bajo el BIM, pero en palabras sencillas, una calibración se define como la acción de comparar un patrón contra una unidad bajo prueba. La unidad bajo prueba puede ser cualquier dispositivo o sensor presente en el proceso industrial. En una calibración sí es muy importante reportar a través de un certificado de calibración todos los errores, intervalos, límites inferiores, límites superiores de la medición y las incertidumbres asociadas a cada valor de medición. La principal diferencia entre una calibración versus una verificación es que la calibración debe realizarse contra un patrón o una referencia, mientras que la verificación puede realizarse contra otro equipo con la misma capacidad metrológica que la unidad bajo prueba, siempre y cuando este equipo de referencia mantenga una calibración vigente para poder confiar en las mediciones de esta referencia. El ejemplo que vemos a continuación es de un Fluke 3130. Este es un equipo portátil que puede generar presión. Es de las principales bondades que ofrece este modelo, hasta el rango inclusive de los 2 megapascales trabajando desde vacío. Desde el mismo dispositivo podemos generar presión al transmisor y alimentarlo por medio de alimentación de bucle en el lanzo de 4 a 20 miliamperios y poder hacer una comparación contra la misma referencia. En cuanto a instrumentos de medida, vamos a encontrar en toda aplicación de proceso sistemas de medida. Un sistema de medida lo definimos en palabras resumidas como el conjunto de uno o más instrumentos que conforman reactivos o insumos varios con el objetivo de proporcionar una información para poder obtener valores medidos dentro de ese proceso específico bajo intervalos definidos. Básicamente, lo que tenemos acá es una imagen de un sistema de medición de una aplicación de calibración en un sistema de flujo de gas, en donde vamos a tener el DUT, dispositivo bajo prueba, la referencia, que es el patrón, y el sistema de montaje. Todo este sistema me permite hacer una comparación directa entre el dispositivo bajo prueba versus la referencia. A gran escala podemos encontrar este mismo tipo de sistema en otras aplicaciones industriales, como puede ser, por ejemplo, fabricación de bebidas en cuanto a la parte de temperatura, en donde vamos a tener desde calderas, sensores de presión, sensores RTD de temperatura que miden las diferentes temperaturas que pasan por cada una de las secciones del proceso. Este es un sistema pues muy pequeño, apto para una comparación directa. En la calibración de procesos vamos a encontrar generalmente dos tipos. Las calibraciones en banco o pruebas realizadas comúnmente en laboratorios
La imagen que tenemos a continuación es un calibrador de banco que genera presión para comparar directamente el valor de un manómetro digital Fluke, que sería el patrón, versus un manómetro analógico. Y las calibraciones en planta o en campo. Yo coloqué 4 ejemplos. Vamos a describir brevemente cada uno. En el primero tenemos un ejemplo de una medición de igual manera comparativa, pero en la línea de proceso de un manómetro análogo versus un módulo de presión. La lectura la estamos haciendo a través de un calibrador de procesos portátil llamado Flux 725. Generalmente estos equipos tienen la capacidad de poder comprobar o calibrar casi cualquier parámetro de proceso. Pueden medir voltaje, miliamperaje para las variables eléctricas, resistencias, RTDs para temperatura, termopares, frecuencias e inclusive pueden medir resistencia, así como comprobar sensores y transmisores. Aquí simplemente el instrumento en la imagen número 1 está visualizando la medición del módulo de presión y comparando la medición contra lo que muestre el manómetro analógico. En la siguiente imagen, al lado derecho superior, tenemos un Fluke 754. Generalmente estos equipos son los comprobadores de procesos multifunción más completos que tenemos en la línea de Fluke de manera portátil. Estos equipos sirven para, de igual manera, medir voltios, miliamperios, temperatura, como equipos RTDs, termopares, frecuencias, pueden medir resistencia, alimentar transmisores, que es lo que está haciendo en esta imagen, está alimentando un transmisor de presión por medio de una conexión de lazo, al mismo tiempo que está evaluando la medida en una escala de 4 a 20 miliamperios. Y en la misma pantalla podemos visualizar la medida del módulo de presión para hacer una comparación entre nuestro patrón versus la unidad bajo prueba. El 754 comúnmente funciona como un equipo de visualización y alimentación de la unidad bajo prueba. También lo podemos utilizar como un patrón de medida. La gran ventaja que poseen estos equipos, principalmente el 754, es que puede alimentar transmisores de comunicación HART, comúnmente muy utilizados en todos los tipos de industria. El otro ejemplo que vemos al lado izquierdo inferior es de igual manera un 754 que está alimentando un módulo de presión, pero en este caso el módulo de presión está bajo la línea de proceso, pero no funcionando como un patrón, sino como una unidad bajo prueba. Estos módulos de presión no solo pueden utilizarse como patrones para comparar contra dispositivos de presión de proceso, sino que también pueden utilizarse como equipos de medición bajo el mismo proceso, que es el ejemplo que visualizamos acá. Estamos generando una presión conocida con esta bomba portátil, con la capacidad de llegar hasta los 600 psi, y simplemente estamos haciendo la medición con el 754. Y en el último ejemplo, al lado derecho, podemos visualizar nuevamente el 754 midiendo un módulo de presión diferencial que está conectado en serie con el transmisor de presión diferencial al lado superior. Tanto la entrada baja como alta en cada respectiva salida del transmisor, y ahí la calibración se hace por medio de una comparación de lo que me vaya a dar el transmisor como lectura versus lo que entregue el transmisor bajo prueba. Siempre debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué debe realizarse la calibración en las diferentes variables de medición? Calibración o verificación
ya repasando los conceptos, el propósito principal de estas acciones es encontrar desviaciones, ya sea en los dispositivos o sensores bajo prueba. Siempre, y es muy importante recalcar, que la desviación va a ser inherente al elemento sensor y no debe atribuirse a un error humano, es decir, al técnico que ejecuta la calibración o verificación. Generalmente, muchas empresas a nivel industrial, como conocen que un proceso de calibración o verificación puede requerir cierto tiempo de inversión, no realizan la calibración completa en el sensor propiamente, sino que se limitan a hacer la calibración en la parte electrónica del instrumento. Y vamos a ver un ejemplo después de esta diapositiva. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dentro del proceso de calibración, el elemento sensor, es decir, el dispositivo o equipo que sensa la variable, es el que más contribuye al error. Por lo tanto, si el técnico corrige electrónicamente la medición, pero no calibra el sensor o dispositivo, existe un riesgo muy grande de poder generar una serie de problemas en cadena dentro de las instalaciones y los procesos de las industrias, porque yo puedo ajustar la parte electrónica, por ejemplo, la alimentación de 4 a 20 miliamperios, puedo ajustar ese lazo de control, pero si no verifico el sensor y el sensor entrega medidas erróneas, automáticamente mi proceso va a fallar en cuanto a la toma de lecturas. Y el ejemplo que observamos a continuación es el de una caldera, en donde tenemos un sensor de presión conectado a un transmisor y lo que podemos realizar acá es una calibración en proceso. La calibración de proceso o también llamada en sistema es cuando el técnico no desinstala el sensor de la caldera, la mantiene dentro de ese sistema y simplemente hace una comparación en la medición del transmisor contra una referencia. En este caso podemos utilizar dos referencias distintas. Por ejemplo, acá tenemos un indicador de temperatura, que es el que está conectado de manera directa al proceso y lee por medio del lazo la lectura de temperatura que indica el sensor y mediante un Fluke 725, que este es un equipo portátil, generalmente utilizado para mediciones de temperatura en RTDs y termopares. En este caso tenemos un RTD. Llegamos y nos conectamos al transmisor para proveer, en este caso, comprobar la lectura de dicho transmisor. Comparamos la medición que nos entregue él contra la medición que nos indica el indicador del proceso. Comúnmente la conexión se hace en la salida del transmisor. Podemos tener el transmisor alimentado directamente del proceso, como en este caso, por medio de una fuente a 24 voltios. Y si ese no es el caso, el mismo dispositivo, en este caso debería ser un Flux 726, me puede alimentar el transmisor de manera independiente al proceso y al mismo tiempo medirlo para hacer la comparación. Las calibraciones en sistema son las más utilizadas en los procesos industriales. ¿Por qué? Porque gano agilidad y tiempo al no tener que invertir en desinstalar los dispositivos bajo prueba y llevarlos al banco para hacer las comparaciones. En cuanto a la importancia de la calibración, vamos a encontrar diferentes factores que conllevan seguir realizando de manera periódica este ejercicio. Todos los equipos que se encuentren bajo control metrológico
nos van a permitir reducir costos y brindar confianza en las actividades de producción industrial. Al yo saber que mis dispositivos se encuentran con mediciones idóneas dentro de los parámetros establecidos, puedo confiar en que no debo realizar reemplazos en esos dispositivos. El estado metrológico, esto quiere decir las mediciones que pueda entregar un equipo, ya sea un patrón o unidades bajo prueba, siempre van a variar por muchos factores, por el tiempo, por el uso. Las calibraciones periódicas, generalmente por intervalos de un año, pueden evitar que esto ocurra y ayuda a caracterizar la repetibilidad. Vamos a comentar el significado de este concepto y las especificaciones de los métodos que yo utilice. También puede significar cumplir de manera exacta con ciertas normas y sistemas de calidad, siempre asociados a todos los procesos industriales. Por ejemplo, la FDA para industrias alimenticias solicitan que los instrumentos de proceso, tanto dispositivos o sensores como equipos patrones, deban ser verificados o calibrados de manera periódica para asegurar la calidad del proceso. El ejemplo que vemos a continuación es una relación de incertidumbres. El TUR quiere decir Test Uncertainty Ratio, relación de incertidumbres bajo prueba, comúnmente utilizado en los sistemas de calibración de procesos. Lo que hacemos es una comparativa entre la exactitud o incertidumbre del equipo a calibrar y entre la exactitud o incertidumbre del equipo patrón. Comúnmente el patrón o la referencia debe ser como mínimo 4 veces superior o más exacta que la unidad bajo prueba. ¿Por qué? Y aquí tenemos el ejemplo en el siguiente cuadro. Si realizamos una calibración 1 a 1, es decir, tanto el patrón como la unidad bajo prueba poseen las mismas exactitudes y precisiones, podemos encontrar que después de realizar una verificación de 1000 instrumentos, vamos a encontrar que 843 unidades pasaron la calibración y 157 no pasaron la calibración. Pero ojo a este dato. 128 unidades tuvieron un falso rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo una relación 1 a 1, de esas 157 unidades que no pasaron la calibración, realmente 128 sí estaban dentro de los intervalos. Para yo asegurarme de que los equipos que no pasen las calibraciones sean realmente unidades que se encuentren desviadas, tengo que buscar como mínimo una relación 4 a 1. Para ese ejemplo, solo encontramos 53 rechazos, de los cuales solamente 15 realmente sí estaban dentro de los parámetros o intervalos de la especificación. Es muy importante que esta relación se cumpla para asegurar mediciones de calidad en las calibraciones realizadas en grandes muestras de proceso. En cuanto a aplicaciones para herramientas de calibración de proceso, los vamos a encontrar en todo tipo de industrias, desde petróleo, plantas de energía, farmacéuticas, proveedores de calibración, electrónica, automotores. Posteriormente vamos a ir repasando en qué tipo de industria hemos utilizado diferentes variables de proceso, ya sea temperatura, presión o flujo. Comúnmente, ¿quiénes son los que calibran los instrumentos de procesos? En este caso son ya sea técnicos de calibración, ingenieros de calidad
técnicos de instrumentación, técnicos de mantenimiento, ingenieros de validación. Aquí lo que hay que destacar es que sucede que en muchas plantas industriales, el técnico que se encarga de realizar el mantenimiento de la planta también es el técnico de instrumentación y a su vez es el técnico que le corresponde las tareas de verificar los dispositivos o eventualmente hacer la calibración de los dispositivos. Entonces es una persona que tiene diferentes tareas, por ende es muy importante que tenga la competencia técnica para poder ejecutar verificaciones de campo, por ejemplo. En cuanto a tareas de calibración, verificación y medición, ya habiendo repasado los conceptos, podemos denotar que generalmente si trabajamos en variables eléctricas, podemos incluir mediciones con multímetros o calibradores de campo portátiles que posean la medición de variables eléctricas, como ya repasamos un 725, un 754. También podemos incluir sensores e instrumentos de proceso como transmisores, tanto de presión como de temperatura. Generalmente estos son los dispositivos bajo prueba. Y cuando realizamos ya sea la calibración o verificación de estos dispositivos de proceso, dependiendo de los resultados obtenidos, será necesario realizar un proceso de ajuste, ya sea a una serie de parámetros eléctricos, si es un transmisor, o parámetros relacionados a coeficientes, si es un sensor como tal, que entrega un valor ya sea de temperatura, de presión o una combinación de ellos. Los ejemplos que vemos a continuación, al lado izquierdo es un Fluke 725. Este, por ejemplo, es la referencia o el equipo patrón que puede alimentar a un transmisor de presión y generar de manera automática los diferentes valores. En todo proceso de calibración definimos varios puntos críticos. ¿Cuáles son los más comunes? Tratar las calibraciones con fugas presentes en el sistema. Por ejemplo, este Fluke 729 posee una compensación de fugas por medio del cual detecta dicho problema y lo corrige internamente para obtener el valor real del dispositivo bajo prueba, eliminando el error de la fuga presente en el sistema. También en todo tipo de calibración, y sucede también en la variable de presión, necesitamos documentar los valores obtenidos. Más adelante vamos a repasar las ventajas de calibrar de manera automática. Pero si la calibración se hace de manera manual, el técnico tiene que registrar los datos. Seguramente otra persona se encarga de digitalizar la información y otra persona se encarga de crear el reporte. Este dispositivo permite en el mismo acto de la calibración recopilar la información, digitalizarla y emitir un reporte de calibración de manera automática. También en calibraciones de presión buscamos casi que el 100% de las veces una generación controlada en los diferentes puntos. El instrumento permite estabilizar la presión en el punto de prueba que nosotros deseemos estabilizar, desde un rango de vacío, menos 12 PSI, hasta los 300 PSI en presión neumática. Y nos aseguramos la obtención en cuanto a consistencia de calibración también, no solo de transmisores y sensores de presión, sino de interruptores de presión. Generalmente los interruptores son los dispositivos
que se abren o cierran después de llegar a diferentes intervalos, ya sea un límite superior o un límite inferior. También es muy importante en cuanto a las industrias verificar esos interruptores. El Fluke 729 me permite también de manera automática setear un procedimiento para poder hacer una verificación o una calibración de un interruptor de presión. Y del otro lado tenemos un pozo seco, es un equipo para calibrar sensores de temperatura portátil. Ese instrumento me permite trabajar, dependiendo del modelo, a diferentes valores de temperatura, desde como mínimo menos 90 grados Celsius hasta los 700 grados Celsius. Y entre sus bondades me permite alimentar también por medio de lazo transmisores de temperatura, poder medir RTDs a 2, 3, 4 hilos, poder medir termopares y sensores patrones o de referencia. Todo en un mismo dispositivo que también tiene la capacidad de recopilar los datos de manera automática. Repasando los conceptos de operaciones metrológicas, vamos a definir ajuste, que fue un tema que toqué en las diapositivas previas. El ajuste lo podemos definir en palabras sencillas como la acción de cambiar la desviación de un dispositivo bajo prueba hacia parámetros establecidos de lo que ya sea la persona o empresa considera correctos. Es decir, ajustar la desviación que posee el dispositivo a un punto establecido. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ajuste de cero de una balanza, ajuste de la posición de un manómetro de presión. Y sucede mucho en las industrias en donde se maneja tanto presión como temperatura, que cuando hacemos la verificación debemos comúnmente realizar un proceso de ajuste. Y el proceso de ajuste es muy común. Si, por ejemplo, estamos realizando la calibración de un sensor de temperatura, todos los sensores de temperatura están conectados a un indicador. Ese indicador guarda los coeficientes de dicho sensor de acuerdo al rango o ámbito de trabajo. Si yo hago la verificación y detecto que el sensor se encuentra desviado en base a los resultados que yo obtuve, hago una modificación de los coeficientes. Los coeficientes comúnmente trabajan en el ámbito mínimo de lectura del sensor, ámbito medio y ámbito mayor. Al hacer la modificación, puedo hacer el proceso de ajuste en el sensor y obtener eventualmente una lectura más idónea de acuerdo a la tolerancia del proceso. El ejemplo que visualizamos a continuación es un dispositivo, en este caso mi referencia, un Fluke 721, que es un calibrador portátil de presión con doble rango, es decir, trabaja a presión negativa, vacío y positiva, el cual puede generar la presión de manera automática y que me está permitiendo hacer en una misma prueba dos acciones distintas. Primero, comprobar mediante una sonda, una RTD, la medición de temperatura del proceso. Y poder medir al mismo tiempo que alimenta un transmisor de presión. Este instrumento está funcionando como un patrón y como un equipo de medición, tanto en temperatura como la comparación entre patrón unidad bajo prueba. La generación de presión la estoy realizando de manera independiente, separada del proceso, a través de una bomba portátil. Nosotros en Fluke tenemos diferentes modelos de bombas de generación, ya sea para presiones hidráulicas o neumáticas.
la que observamos acá es una 700 PTP. Esta generalmente es una bomba pequeña diseñada para generar vacío hasta menos 12 PSI y presiones positivas neumáticas hasta los 600 PSI. A su vez, podemos observar acá un manómetro patrón. Este es un manómetro de referencia, igual de la serie de Fluke. Importante destacar acá que estos manómetros tienen la capacidad de registrar lecturas, es decir, funcionan como data loggers y poseen precisiones desde 0.05% de la lectura hasta 0.02%, dependiendo del modelo. Y lo que observamos a continuación es un diagrama de flujo de un sistema de calibración. A manera de ejemplo, paso a paso, ¿cuál es la tarea que un técnico ejecuta al efectuar una calibración independientemente de la variable? Por ejemplo, se inicia con la toma de datos, utilizando el equipo patrón contra la unidad bajo prueba. Una vez realizada la toma de datos, generalmente esta información se llama recolección de datos como encontrado. Una vez que el técnico los posee, hace la evaluación, verifica si los datos son válidos o no. Si son válidos, es decir, si cumplen las especificaciones esperadas, se prosigue con la elaboración del certificado. Si los datos no fuesen válidos, se debe realizar precisamente el proceso de ajuste al rechazar la calibración. Si el proceso de ajuste se ejecuta, debo realizar, si fuese por ejemplo un dispositivo de temperatura, el ingreso de los nuevos coeficientes en base a los datos recolectados como encontrados. Una vez realizado esto, se elabora el certificado de calibración generando el reporte. Cuando una empresa o una persona está buscando un calibrador industrial, debe hacerse las siguientes preguntas, independientemente de si es presión, temperatura o flujo. ¿Cuál es la precisión o incertidumbre del dispositivo que se va a probar, es decir, de la unidad bajo prueba? ¿Cuál es el entorno de calibración? Si yo deseo un instrumento para calibraciones en banco o calibraciones portátiles, o a su vez un equipo que me permita realizar ambos tipos de calibraciones. ¿Cuáles son los intervalos de medición o ámbito y el medio de prueba del dispositivo? Aquí estamos hablando de la variable. El equipo necesita una generación y capacidad de control muy utilizado en aplicaciones de presión. ¿Y cuál es la importancia que yo le daría al instrumento si me permite automatizar la calibración? ¿Qué tipo de señales eléctricas emite? En este caso, si fuese un transmisor, ya sea eléctricas o es totalmente mecánico, como un sensor analógico. ¿Cuáles son sus características físicas? Por ejemplo, si estamos hablando de sensores de temperatura, RTDs o termopares, ¿cuál es la longitud del vástago? ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es la profundidad de inmersión que yo requiero en caso de que desee desinstalar el dispositivo para instalarlo en el calibrador? Se puede calibrar el instrumento ya sea en laboratorio o en campo. Y lo que comenté previamente, la relación de incertidumbres, el TUR. Existe tanto el TUR como el TAR. El TAR es la relación no de incertidumbres, sino de exactitudes, TAR, por sus siglas en inglés. Se dice que para ambos casos, lo recomendable es una relación de
4 veces más precisión o exactitud del patrón contra la unidad bajo prueba. Y en cuanto a ventajas de automatizar el proceso de calibración, vamos a encontrar comúnmente las siguientes. En un proceso de calibración usual, el técnico recopila los datos y generalmente otra persona se encarga de digitalizar la información en un Excel, en una hoja de datos, y posteriormente otra persona realiza el certificado. Todo esto me puede generar un error humano al momento de transferir la información. Aparte de que el tiempo entre esto se eleva y me hace generar más costos. Siempre se dice que este proceso de recuperación de información es un problema crítico en las calibraciones de proceso, porque en una calibración de proceso yo busco agilidad y rapidez. Cuando uno realiza calibraciones automáticas, nos aseguramos de que la calibración se haga siempre de la misma manera, minimizando cualquier tipo de error humano en el proceso. Y en la misma calibración automática generamos el certificado de calibración, siempre y cuando el equipo que yo utilice me permita realizar la calibración automática. Al realizar esto, se gana agilidad, que conlleva tiempo y costos en cuanto a reducción, optimizando el ejercicio del proceso. Por último, vamos a repasar en cuanto a conceptos metrológicos, ¿qué quiere decir? Reproducibilidad y repetibilidad, que tiende a confundir a los técnicos que ejecutan verificaciones o calibraciones. La reproducibilidad la podemos definir como una variación causada por el sistema de medición y es generalmente la variación que se presenta cuando diferentes técnicos miden las mismas variables, los mismos puntos de medición, usando el mismo sistema, bajo las mismas condiciones. Es decir, la reproducibilidad viene dada de la persona que ejecuta la calibración o del equipo que ejecuta la calibración. Yo tengo que asegurarme que mis patrones que utilice para mis verificaciones tengan un mismo grado de reproducibilidad. ¿Y cómo me aseguro? Constatando que todos mis patrones se encuentran calibrados. En cuanto a la repetibilidad, la podemos definir como una proximidad entre los resultados de las mediciones sucesivas de un mismo equipo, es decir, de una misma unidad bajo prueba, bajo las mismas condiciones. Cuando realizamos una calibración o una verificación, siempre debemos tomar en cuenta la desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones. Eso es la repetibilidad. Es decir, si yo calibro un equipo de presión en 3 puntos, 0, 50 y 100 PSI, comúnmente hago histéresis. Calibrar desde un valor mínimo a máximo y desde máximo a mínimo, repitiendo el ciclo del proceso. Y en cada punto de prueba debo hacer como mínimo 3 o 5 mediciones para asegurar que el instrumento posee una adecuada repetibilidad y hacer ese cálculo de la desviación estándar producto de esas mediciones. Pasamos ahora
a la parte de herramientas para soluciones en la calibración de procesos. Por sus siglas al inglés, lo llamamos en Fluke PST, Process Calibration Tools. Son los productos utilizados en campo o en el banco para aplicaciones de calibración. En resumen, esto es un conjunto de equipos ampliados para los clientes que comúnmente utilizan herramientas de P-Tools, por sus siglas en inglés, Process Tools, que es una familia perteneciente a la línea de Fluke Industrial. Las soluciones se expanden para aplicaciones de banco, ya sea en calibraciones de presión, temperatura, multifunción, con la línea de Fluke Calibración. Aquí observamos el ejemplo de tanto equipos para variables eléctricas, presión y temperatura, ya sea si estamos buscando una aplicación portátil, los comúnmente instrumentos amarillos, y si estamos buscando una aplicación de banco, los que tenemos al lado derecho. Por ejemplo, podemos hacer una comparativa en la parte de temperatura. Tenemos un Fluke 724 y un pozo seco. Por ejemplo, el Fluke 724 es el instrumento que me va a permitir realizar comprobaciones y mediciones de sensores de temperatura, ya sea RTDs o termopares. Puede medir RTDs a 3, 2 o 4 hilos y puede comprobar transmisores de temperatura. Eso se utiliza generalmente para hacer calibraciones por sistema, pero si yo estoy buscando una calibración por comparación directa, lo vamos a ver posteriormente, el equipo más idóneo será el pozo seco, que me permite poder insertar la unidad bajo prueba y hacer una comparación entre el patrón contra esa unidad bajo prueba. En cuanto a la carga de trabajo para equipos de presión, vamos a encontrar desde manómetros, indicadores, transmisores, válvulas, interruptores, que es lo que observamos acá como ejemplo. Todos estos son equipos bajo prueba. ¿Con qué instrumentos podría yo calibrar estos equipos si estoy buscando una solución de banco con los que tenemos a continuación? En esta imagen podemos visualizar bombas de banco, controladores y medidores de presión, balanzas de peso muerto, que funcionan dependiendo del tipo de aplicación a diferentes rangos y precisiones. Esto es lo que ofrece Fluke Calibración para soluciones de banco. Por ejemplo, y lo más comúnmente utilizado en aplicaciones de proceso, tenemos las bombas de generación manuales de banco, que pueden llegar hasta inclusive 60.000 PSI, dependiendo de si es presión neumática o hidráulica. Y el método de funcionamiento es muy sencillo. Simplemente inserto en un conector la unidad bajo prueba y en el otro el patrón. Con la perilla genero, ajusto con la válvula de ajuste fino y comparo las mediciones de presión. En cuanto a los accesorios, podemos tener diferentes conectores de presión, ya sean BSP o BNP, adaptadores para aumentar la capacidad de medición de unidades bajo prueba. Por ejemplo, con el P5544 puedo no solo conectar una unidad bajo prueba, sino puedo conectar dos. Y en cuanto a la carga de trabajo para soluciones de flujo de gas, que es muy diferente a la presión, en los procesos industriales vamos a encontrar equipos desde
controladores de flujo másico, medidores de flujo másico, rotámetros, medidores de turbina, medidores de pistón. Todos estos dispositivos pueden calibrarse con el siguiente sistema llamado Molbox. En una diapositiva previa lo mencioné rápidamente. Básicamente esto es un sistema que consta de un monitor de flujo de gas, un patrón, el monitor lo conocemos como Molbox, el patrón se conoce como Molblock y el sistema de montaje para hacer la comparación llamado Molstick. Aquí comparo el patrón contra la unidad bajo prueba en un mismo sistema de calibración. Igual me ofrece la misma precisión de 0.5% a diferentes rangos, ya sea de 10 a 100 centímetros cúbicos estándar por minuto o inclusive de 1 a 10 litros estándar por minuto a diferentes ámbitos. En cuanto a aplicaciones de temperatura, las principales utilizadas en los procesos industriales, vamos a encontrar la industria farmacéutica, que utiliza mucho cámaras con temperatura controlada, congeladores, hornos, esterilizaciones, gas y petróleo, en cuanto a las transferencias para el proceso de transporte del combustible, para químicos, energía, alimentos, todo lo que es verificación y calibración para los laboratorios y para, por ejemplo, también industria automotriz en cuanto a pruebas de eficiencia. ¿Qué soluciones podemos ofrecer de manera ya sea portátil o de banco asociado a lo que es flujo de calibración? A continuación tenemos un sistema de calibración de temperatura muy común en donde observamos el sensor o patrón, el termómetro de lectura y la fuente. En una unión observamos que la fuente genera la temperatura, a su vez que alimenta el transmisor de presión en este caso, y el patrón es la referencia, que también puede ser medido desde la fuente. Esto es para una solución de banco. Para una solución portátil, ya vimos previamente instrumentos como el Fluke 754, el Fluke 725, 724, que me permiten no generar los valores, pero sí medir y simular esta variable para los diferentes sensores. Y aquí tenemos un resumen, por ejemplo, de los diferentes equipos o dispositivos que podemos encontrar. Sensores patrones o de referencia, por eso los llamamos PRT, por sus siglas al inglés, Platinum Resistance Thermometer, termisores, fuentes y termómetros de lectura. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Un paréntesis para qué? Para comentarles un poco del stick thermometer o termómetro stick. Este es un equipo que se utiliza en aplicaciones portátiles y trae un gran punto de diferenciación. ¿Cuál es ese punto de diferenciación? Que en un solo dispositivo tengo el sensor y el indicador, sin necesidad de hacer una conexión independiente. Está hecho, y por eso el color rojo, para ambientes intrínsecamente seguros que cumplen con la norma ATEX y la norma IEC. Todos los equipos Fluke que ustedes vean de color rojo, ya sea de calibración o de Fluke industrial para P-Tools, van a cumplir con estas normas. Básicamente este sensor puede trabajar dependiendo del modelo desde menos 50 hasta los 300 grados Celsius con una exactitud de 0.05 grados Celsius
Y esa es la gran ventaja que me permite en un instrumento portátil contar tanto con el sensor como el indicador en un solo instrumento. Me permite hacer una rotación casi de 360 grados y también tiene funcionalidades de registro de datos como data logger. Y a continuación también les deseo mostrar el calibrador de banco que se utiliza mucho en temperatura y presión 525B. Si yo estoy buscando una solución multifunción portátil, opto ya sea por un Fluke 753 o un Fluke 754 de los mencionados anteriormente. Pero si deseo una solución de banco, puedo buscar el siguiente dispositivo. Es un calibrador pequeño para banco, utilizado para medir y simular termopares, RTDs, termisores, resistencia, voltaje, corriente, presión. Todo esto también lo hace un 754. La diferencia radica en que este dispositivo, además de ser de banco, me provee exactitudes más pequeñas. Por eso es más utilizado generalmente en laboratorios. Puedo medir también todos los módulos, ya sea de la serie 700p que está descontinuada o la serie 750p de Fluke. Y en cuanto a soluciones eléctricas, tenemos para soluciones de banco los siguientes modelos de multímetros digitales, o también tenemos multímetros de proceso de la serie de Fluke Industrial en la línea de P-Tools, por ejemplo el Fluke 787 o 789. Esos son multímetros de proceso que, aparte de tener las funciones de medición de cualquier multímetro en cuanto a voltaje, frecuencia, amperaje, me permite igual simular lazos de control para transmisores, ya sea de presión o temperatura, y medir equipos como sensores que funcionan con transmisor. Estos que tenemos por acá son multímetros de banco con resolución de 6 dígitos y medio que abarcan todas las mediciones de un multímetro digital, y el principal adicional es que me permite medir sensores de temperatura como RTDs a 2, 3 o 4 hilos, con la capacidad de registrar los valores y llevar todo un sistema estadístico de las mediciones que yo pueda registrar. En cuanto a la conclusión, hemos repasado los conceptos de calibración y verificación, cuál es la principal diferencia entre ellos, por qué debemos realizar la calibración en las diferentes variables de medición, lo importante que es, cuál es el perfil de puestos que realizan las calibraciones o verificaciones en los procesos industriales. Ya vimos que puede ser un técnico de mantenimiento, un técnico de instrumentación, cuáles son las principales tareas en el ejercicio de estas acciones, soluciones en cuanto a herramientas que hemos ido repasando durante la presentación, y por qué es importante calibrar los equipos de comprobación. Me refiero a los patrones que utilizo para hacer las verificaciones o calibraciones, para conocer su reproducibilidad, repetibilidad y confiar en mediciones consistentes en mi sistema de calidad, independientemente del patrón que yo utilice dentro de los que posea a disposición. Para ir concluyendo, nada más hago brevemente el anuncio de que hace un par de meses el Batrón tomó la representación de una nueva marca a nivel regional, tanto en Costa Rica como Nicaragua, para instrumentos de prueba en seguridad eléctrica, llamada Associated Research. Estos instrumentos me permiten hacer pruebas de resistencia dieléctrica, es decir, pruebas HIPOC, pruebas de enlace a tierra, de corrientes de fuga, pruebas de resistencia de aislamiento, y son para aplicaciones de banco. Tenemos la representación de esta marca, entonces para que sepan, si
tienen necesidades en estas aplicaciones, podemos proveer soluciones para las diferentes aplicaciones que puedan tener en el mercado. Estos equipos cumplen con todas las normas prácticamente. Entramos a la sección de preguntas generales en todos los temas que hemos conversado. Entonces, pueden realizarlas. Voy a ver por acá. Aquí pregunta Julien Chung si vamos a compartir el material presentado. Sí, les va a estar llegando la presentación, el link con la presentación grabada e información adicional. Vamos a ver por acá más preguntas. Por aquí pregunta Daniel Castro si independientemente si en planta tengo sensores de temperatura RTDs o termopares, un mismo patrón puede realizar la verificación o calibración de ambos. Pues sí, como les comenté durante la presentación, todos los dispositivos que pueden realizar comprobaciones en esta variable aplica tanto para termopares, RTDs e incluso termistores. Ángel Varela consulta, un medidor de potencia de radiofrecuencia RF se podrá verificar con otro que solo se use de referencia y esté calibrado. Sí, Ángel, solamente que esa acción, como les comenté, no sería una calibración, sino una verificación. ¿Por qué? Porque estás comparando dos medidores de potencia y uno de ellos cuenta con una calibración reciente y usted puede confiar en las mediciones de ese medidor. Lo puedes utilizar como una referencia y comparar contra las mediciones del otro medidor bajo prueba. Entonces no habría inconveniente. Pablo Picado pregunta, ¿es posible ajustar el medidor de flujo si tiene desviación con respecto al patrón? En este caso, Pablo, todo equipo es posible de ajustar, ya sea de manera física, si es un equipo analógico, o de manera electrónica, si es un equipo digital, por ejemplo, un transmisor. Para medidores de flujo, no sé exactamente cuál tendrás, pero un medidor de flujo se puede ajustar de manera electrónica. Y los procesos de ajuste de cualquier equipo los pueden encontrar en primera instancia en el manual del dispositivo. Ahí usted puede encontrar cuál sería el proceso de ajuste para ese medidor de flujo. José Ortega consulta, ¿quién calibra los equipos Fluke al comprarlos y cuánto es el costo? Si el servicio de calibración tiene reconocimiento ISO. José, te confirmo que los equipos Fluke, no sé si sos de Costa Rica, porque hay varios países, pero el Batrón tiene la representación de Fluke a nivel regional en Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras. Y tanto en Panamá, Nicaragua y Costa Rica contamos con un centro de servicio autorizado para realizar el ejercicio de calibración de estos equipos. En Costa Rica, si sos de acá, tenemos el laboratorio para poder realizar las calibraciones de manera local o también podemos ayudarte con la calibración en fábrica, si usted desea hacerlo directamente con el fabricante. Podemos realizar las calibraciones bajo la norma ISO 17025, ahora en su versión 2017,
o bien bajo la norma ANSI Z540 trazable con datos, que es una norma que aplica para ensayos de calibración y verificación en los Estados Unidos. Al ser Fluke una casa matriz de allá, podemos hacer las calibraciones bajo la misma norma porque somos representantes autorizados. Y el costo de ya sea los equipos o las calibraciones, pues es muy variable, ¿verdad? Dependiendo del modelo. Ok, creo que si no tienen más preguntas, un saludo a todos los que enviaron sus saludos por el chat, a Rolando Alberto, Frank Espinosa, Italo, Paul. Y bueno, aquí hay un par de preguntas adicionales. Ángel Varela consulta, si una verificación de un equipo pasa de acuerdo a los valores del manual del fabricante, ¿puede extender el tiempo de calibración? En ese caso, Ángel, es muy importante recalcar lo siguiente. Cuando uno realiza una verificación o calibración, puede basarse en las especificaciones del fabricante o puede basarse en sus propias especificaciones. Me refiero a las tolerancias que usted maneje en su proceso. Si el equipo pasa, independientemente si son especificaciones de su proceso o especificaciones del fabricante, usted puede iniciar un estudio metrológico de ese equipo. Un estudio metrológico básicamente es observar el comportamiento de las desviaciones de ese equipo que ha tenido durante las calibraciones a través ya sea de los meses o los años cuando usted realiza ya sea una verificación intermedia o una calibración. Si usted nota que después de 3 verificaciones cada 6 meses o de 2 calibraciones cada año, el equipo se comporta de una manera óptima en el sentido de que conserva su desviación e inclusive va haciéndose más pequeña a favor de la exactitud o precisión que usted busca, usted puede extender el periodo de calibración de ese equipo, confiando bajo esos estudios de que el equipo se comporta de una manera idónea y óptima para las mediciones, ¿verdad? Jorge Ávila consulta, ¿qué solución portátil tienen para la calibración de caudalímetros? Don Jorge, para caudalímetros, bueno, aparte del sistema Molbox que les expuse, tenemos soluciones portátiles, pero sería con otra marca que representamos. Entonces, yo me pondré en contacto con usted para enviar la información de soluciones portátiles que tenemos en esa otra línea de producto. No sería con Fluke, pero si no, sí en otra línea. Muchas gracias a las personas que están enviando los saludos y los agradecimientos. Fran Espinosa, José Brenes, Gustavo Araya, Ángel Varela. Veo que no hay más preguntas. Si son todas, entonces me despido. Les recuerdo, mi nombre es Marvin Arley Castro y veo que sí hay otra pregunta de Tulio Núñez. Él indica, debe estar autorizado para realizar verificaciones o simplemente remitirse a los parámetros de la empresa. En este caso, Tulio, si debe estar o no autorizado depende mucho de los lineamientos de cada empresa, es decir, del sistema de calidad que manejen. Pero cualquier persona puede realizar una calibración o verificación de su proceso siempre y cuando tenga un entrenamiento y una capacidad técnica adecuada, ¿verdad? Estamos hablando de competencias técnicas. Si la empresa
o el técnico tiene la capacidad y las herramientas para realizar esa verificación, sin ningún problema la puede realizar. Y como les comenté, los parámetros bajo los cuales realice esa verificación pueden ser bajo las especificaciones del manual del instrumento bajo prueba o bajo parámetros definidos a nivel interno por la empresa. Rolando Alberto consulta. En caso de calibrar los equipos bajo el performance test, eso es una calibración, eso es prueba de desempeño. Los equipos en que se calibra, los puntos en que se calibra serían confiables, es decir, en todo el rango del equipo estaría calibrado. Por ejemplo, si solo calibra el 25 y 50%, estaría el equipo confiable en todo el rango. Muy importante esa pregunta que hace Rolando. Él menciona de que si realiza un performance test, que es una prueba de desempeño en un instrumento bajo un ámbito reducido, no el ámbito total de trabajo de ese instrumento, el equipo queda ya sea verificado o calibrado en todo su rango, pues no, porque usted está haciendo una verificación en un ámbito determinado, pero no es el ámbito total del instrumento. Por eso es un performance test. Los performance o pruebas de desempeño, o también llamadas calibraciones, se pueden realizar en todo el ámbito del equipo, en funciones específicas o en un ámbito reducido. Si uno quiere o desea realizar una verificación completa, debe realizarla en todo el ámbito de medición del dispositivo, desde el punto mínimo al punto máximo. De igual manera, si es una calibración, toda calibración debe abarcar puntos mínimos, intermedios y máximos como mínimo. Por eso es una calibración. Es una ejecución un poco más formal, si se puede ver así, que una verificación. Entonces, la pregunta sería no. Usted podría confiar en ese equipo en ese ámbito del 25 al 50%, pero si desea calibrar o verificar en todo su ámbito, debe hacerlo desde el mínimo, desde el 0% hasta el 100%, para poder verificar las mediciones del instrumento en todo su rango. Ronald Layton consulta. Para calibrar termopares, recomienda que sea individual el termopar con baño seco y el indicador con el calibrador de procesos, o mejor todo el ciclo junto. Don Ronald, eso fue pues lo que comenté durante la presentación, ¿verdad? Que existen dos tipos de calibraciones, calibraciones en campo o calibraciones en el sistema. Para procesos industriales es fuertemente recomendado las calibraciones en sistema. La calibración en sistema es en donde usted con un mismo instrumento verifica tanto el sensor como el indicador que está conectado a ese dispositivo bajo prueba. Y es recomendado que se haga de esta manera para poder validar el funcionamiento en cuanto a la medición de su sistema de proceso, ¿verdad? Si es un termopar, yo le recomendaría que si es un termopar de proceso, realice la calibración en sistema y puedes utilizar una de las soluciones que vimos, las soluciones portátiles. Con un equipo vos puedes medir la salida del sensor y compararla contra el indicador de temperatura. José Ortega consulta. Los equipos Fluke permiten ser utilizados en un proceso y la descarga de la data se hace vía Wi-Fi en mi PC. Dependiendo del modelo, don José, los equipos Fluke tienen una función, principalmente de la línea P-Tools, llamada Fluke Connect, que permite, por ejemplo, ver la información o transferirla directamente al celular, o
en su defecto, pueden almacenar los datos y se pueden transferir a la computadora con un software que se puede incluir con los equipos. Un software, el DPC Track, lo llamamos así, en donde puedes almacenar toda la información que descargas de los dispositivos. Entonces sí pueden almacenar la información. Con esto creo que ya finalizaríamos la sección de preguntas. Una vez que les enviemos la información, si tienen nuevas consultas pueden responder ahí y con gusto los vamos a estar atendiendo. De igual manera en la presentación van a poder ver mi información de contacto con el correo por si desean hacerme más preguntas. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo seminario en línea. Hasta luego.